es si han podido leer la unidad 1, cómo van con ese tema, si tienen alguna dificultad muy en particular que quieren que comencemos por allí, si quieren que yo haga una síntesis primero y después ustedes me hacen las preguntas, ¿sí? Que ustedes más o menos me marquen cuál sería la forma en que podríamos trabajar, ¿sí? Profe, sí. hola. Hola. Hoy me siento como el eco, pero yo he leído la unidad 1 y he logrado instalar el InfoStat. Veo que funciona. También hice la encuesta y ya la mandé, la apliqué. Creo que voy a tener más o menos 40 respuestas. Sí es bastante diferente porque yo no trabajo con alumnos, sino trabajo dentro de un equipo. Bien. Entonces, hice varias preguntas tratando de obtener respuestas con números, respuestas, bueno, no me acuerdo ahora si exactamente quiero decir la palabra correcta. Sí, distintos tipos de variables. Eso, variables numéricas y categóricas. Ahí Bien. está. Bueno, yo más o menos he tenido esto en la carrera, tuve estadística y algunas cosas las fui recordando. Hubo una parte las frecuencias las entendí. Esto se me complicó un poco cuando arrancamos con los cuartiles. Cuartiles. Bueno, de las medidas. Bueno. De ahí para adelante se me complicó un poco. Pero yo igual no me asusté, porque en un momento como que casi entro en pánico, pero me acordé también de que cuando yo tuve estadística, después fui entendiendo de a poco. O sea, es como que te va cayendo la ficha de a poquito. Así que bueno, todavía no estoy en pánico. Estoy esperando que me contesten para ver si puedo procesarlo. Todavía no indagué mucho en el InfoStat, pero bueno, estoy en ese punto. Digamos que estoy ahí. No sé qué le pasará a mis compañeros y dejo para ver que ellos comenten en qué estado están. Bueno. La estadística en realidad es una matemática aplicada, por lo cual tiene mucho de matemática, tiene deducciones, tiene operaciones matemáticas, hasta operaciones más complejas, según los temas que uno va trabajando. La idea de estos seminarios es tratar de tomar de alguna manera mucho de intuitivo, ¿sí? Tratar con un ejemplo, más o menos, qué es lo que veo, qué es lo que leo, y en función de eso tratar de analizar y de aplicar, digamos, la estadística. Por supuesto que cuando uno tiene que hacer una tesis, por ejemplo, y necesita aplicar una técnica o un método estadístico, tal vez necesite la ayuda de alguien un poco más experto en alguna modelización, depende de nuestro tema, por supuesto, que nos dé una mano, pero por lo menos saber qué es lo que se está haciendo, o sea, qué es modelizar o qué tipo de variables tengo, por lo menos describir los datos, o sea, hacer ese primer intento. ¿Sí? Después la estadística va a avanzar en muchas otras cosas donde nosotros vamos a ver la primera parte, digamos, o sea, algo de cruces, algo de tablas, algo de regresión, como para ver que esto después va a seguir, pero por lo menos tener todo un indicio en ese sentido. ¿Alguien más me quiere contar cómo le ha ido con la unidad 1? Patricia. Sí. Hola. Bueno, yo estoy en proceso, todavía no terminé, no pude terminar de leer, estoy en proceso. Jamás en mi vida di estadística. Así que bueno, qué sé yo, vamos a ver. La primera parte, sí, entiendo, digamos. Lo que sí, después, cuando esté trabajando sobre la encuesta, me parece que es donde va a terminar de cerrar lo que estoy leyendo, ¿no? Y con respecto a la encuesta, utilicé como base la que nosotros tuvimos que completar y después modifiqué un poco para los alumnos. Porque si nosotros, yo soy de Entre Ríos, nosotros ya terminamos las clases, se las mandé a un grupo de alumnos que sí que puedo tener un contacto más cercano, digamos. Son poquitos, pero bueno, voy a trabajar con eso porque ahí sí sé que voy a tener respuesta. O me va a ser muy fácil tener respuesta, porque después en otras materias cuatrimestrales que tengo ya está. O sea,
no pudo Sí, contactarlos de nuevo. yo creo que si logran hacerla la encuesta, ya es un ejercicio más poder hacerla y nos va a servir para cualquier situación tenerla, una nueva, una que ya hayan venido trabajando. La mía fue como ejemplo, fíjense que yo al final les puse algunas preguntas orientativas que tienen que ver con el contexto actual que estamos viviendo de aislamiento, de distanciamiento, con lo que ustedes pueden hacer todos los cambios que quieran y la idea de poder aplicarla es para que hagan el ejercicio del procesamiento, pero dadas las vacaciones, ese procesamiento se hace después lo compartiremos en el mural que tenemos, o sea, en ese sentido no preocuparse, porque es cierto, nos agarró el cronograma en esta época, no sabíamos si íbamos a seguir, si íbamos a tener o no íbamos a tener vacaciones, si podemos seguir o no con contacto con nuestros alumnos, eso lo van ustedes como manejando en la medida en que pueden. Y lo mismo quien no tenga alumnos, ¿no? Algunos me dicen, yo no trabajo con alumnos, lo que estoy trabajando es con un grupo de compañeros, y bueno, tratar de buscar un grupito. O sea, no hay un número adecuado, pero mientras más datos yo pueda tener, es mejor, ¿sí? Entonces, bueno, traten de tener un grupito de respuestas para que el análisis que ustedes hagan les pueda decir algo más. Si son 5 o 6, no hace falta ni siquiera hacer un procesamiento, analizamos todas las respuestas y hacemos como otro tipo de análisis, ¿sí? Pero tratar de tener un poco más de datos como para que esto tenga sentido. Griselda, ¿vos ibas a preguntar algo? Que tenés el micrófono activado. Flavia, Cecilia Entropías también, doy clases de segundo cuatrimestre, o sea que no cuento con estudiantes. Y hice una encuesta a mis compañeros, pero son 11 las respuestas, es muy poquito, ¿no? No, bueno, pero probemos a ver qué te da con 11. Si no vamos a conseguir más, también puede ser. Se repito, es como para hacer el ejercicio de ver cómo procesamos. Es familiarizarnos un poco con una herramienta que tal vez nadie conocía, ¿sí? Algunos tal vez conocían el Excel para hacer cosas a veces hay que bajarle complementos, entonces esto que es específicamente estadístico, como el InfoStat, es de la Universidad Nacional, ¿no? Los dueños son los profes de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Digo los dueños porque son los desarrolladores, los que lo hicieron, los que continuamente le van poniendo cosas y tiene este enganche con el software libre, por eso la versión estudiantil es libre, y luego hace una interfaz con R, que es un software también libre y muy poderoso, nada más que requiere tal vez un poquito más de programación, y entonces es como que es bastante bueno el info, y esto es como hacer un ejercicio. A ver, me salió a hacer la tabla, me di cuenta el tipo de dato, y según qué tipo de dato, qué gráfico le pido, cómo lo leo. Fíjense que con la encuesta, aquellos que ya la hicieron, cuando van teniendo las respuestas, el mismo Google les hace una serie de gráficos de torta y les va mostrando lo que ha ido recolectando, ¿sí? O sea que ya hay mucho dando vuelta para hacer, por ejemplo, los gráficos. Entonces, lo que nosotros, o lo que yo pretendo, que debería ser, digamos, como también un punto de partida, es trabajando con cualquier herramienta, ver cómo proceso, qué obtengo, para luego hacer un informe. Vieron que en las consignas yo les fui poniendo distintas cosas, no sé si ustedes detectaron. Yo les dije, bueno, identifiquemos 2 conceptos, ¿sí? Conceptos podrían ser 2 términos, podría ser un análisis, podría ser una técnica estadística, ¿sí? Cada uno fue, en la medida que interpretaba, fue poniendo lo que había entendido, ¿sí? Luego les dije, elijan un gráfico y léanlo. Entonces había 2 gráficos o 3 y ustedes elegían uno y lo leían y decían, yo veo que pasa tal cosa, que hay por varones y mujeres, que hay rezagados y precoces, y lo analizaban. Y la tercera consigna decía, elabore un breve informe de estos 3 gráficos. ¿Sí? Y ese es un poco el objetivo fundamental. O sea, hubo quien arma un breve informe con un párrafo, eso quiere decir que contó en un párrafo algo de los 3 gráficos relacionándolo. Hay otros que pusieron un subtítulo a cada gráfico como subtítulo y hablaban de un gráfico, luego del otro y luego del otro. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es un poco el objetivo que nosotros pretendemos? Es poder elaborar pequeños informes donde le comentemos a alguien o a mi equipo de investigación o a mi profesor o a mi director o a quien sea, tal situación o tal cuestión de esta que tengo el interés de investigar, ¿sí? Entonces, en este ejemplo particular, lo que yo pretendo es conocerlos un poco más a ustedes. ¿Conocerlos cómo? Y bueno, con algunas cuestiones que me van a servir a mí de base o de diagnóstico, porque
les pregunto sobre si estudiaron, no estudiaron, si conocen el InfoStá o no lo conocen, algunas cuestiones, características más personales, digamos, que uno siempre cuando hace una encuesta pone algún elemento de ese tipo para conocer un poco más, y algunas cosas más de interés que tienen que ver tal vez con el trabajo hoy, por ejemplo. ¿Sí? Eso podrá servir luego para replicar o para cambiar en función de algo que ustedes quieren saber. Quieren saber si esta metodología que han tenido que implementar, dado el contexto de hoy, fue bueno, fue malo, cuál es la percepción de mis alumnos, cómo fue el trabajo que hice más allá de la impuesta de mi colegio, de mi institución, de mi universidad, de la directiva, de que lo tenía que hacer y que venía la orden y la contraorden y hacer y no hagan y pongan nota y no pongan nota y hagan tal cosa y no hagan tal otra, más allá de todas estas cosas que fueron creciendo con nosotros, decir, bueno, fue que les gustó más a los chicos, quisiera esto otro, que la propuesta viniera de acá, que viniera de allá, tenía chicos que estaban en condiciones de hacer esta modalidad, no la tenía, o sea, una serie de cosas que me pueden llegar a interesar a la hora de poder quedarme o para mí o informar qué pasó, digamos, qué situación tuve, ¿sí? Porque si no, uno siempre está escuchando, esto fue una verdadera muestra de la desigualdad existente entre cuál o tal otra. O esto fue realmente, pero a lo mejor mi escuela, mi institución, mi región o lo que sea, pudo avanzar o no avanzar, o esto no funcionó, o esto sí funcionó, o hicimos lo que pudimos. Sí, hablando como en voz alta y en términos generales, más allá de cualquier otro tipo de debate que pueda existir, donde el objetivo no es indagar sobre si esto está bien, está mal, qué debimos hacer, no, ni juicios de valor en tal sentido, sino en analizar de alguna manera estadísticamente o medir una serie de cosas que podemos medir, ¿sí? Ese es un poco el objetivo. Fíjense que todo se puede medir, ¿sí? Todo. Y de hecho cada uno mide, cada uno cuenta, cada uno guarda cosas, en el sentido de que uno trabaja, recibe su sueldo, con ese sueldo tiene que disponer y tomar decisiones respecto a lo que va a hacer, puede comparar respecto a lo que ha ido pasando meses anteriores, puede pensar en el futuro, en qué va a hacer, qué va a gastar, qué tiene que hacer. Entonces ya la economía doméstica de cada uno lleva un montón de datos estadísticos y de análisis estadísticos que uno tiene que hacer. También lo hace respecto a si tiene hijos o padres y va comparando distintas cuestiones que van teniendo, qué sé yo, los chicos, cómo van creciendo, ya sea en condiciones físicas, peso, altura, o cómo van avanzando en la escuela, cómo van estudiando, y todo eso genera un montón de datos estadísticos que también estamos analizando continuamente, intuitivamente, sin darnos cuenta que lo que estamos haciendo es eso. ¿Sí? Lo mismo si tenemos alguna enfermedad o algún colesterol, yo tengo colesterol, me mido el colesterol, anualmente me controlo, estoy tomando medicación, luego no tomaré los análisis, continuamente yo puedo ir llevando un seguimiento, una evolución de esto que tengo, y entonces continuamente generamos un conjunto de datos. Bueno, lo que vamos a tratar de hacer en este seminario es ponerle un poquito más de forma a todo esto que uno hace intuitivamente, con alguna terminología específica, con alguna mirada, ¿sí? En ese sentido, un poco tratando de ver si le podemos dar un poquito más de forma, ¿sí? Vamos a formalizar un poco todo esto que vamos haciendo, ¿de acuerdo? ¿Alguien más me quiere contar? Sí, leo un poco los chats, pero mientras hablo se me pasan rápido. Sí, ya les voy a hablar de la varianza cuando les haga la presentación y les haga un resumen. Yo no pude bajarlo, ahora sí, recién intenté con otro mail y ahora lo pude bajar recién al Infostat. Ah, mire vos. Entonces no, porque también nosotros estamos de vacaciones, no hay problema que no sean muchos y que no sean estudiantes. Depende de la encuesta que vos hagas. Si tu encuesta lo puede contestar otras personas, no importa que no sean. Si el objetivo era dirigirlo a los estudiantes porque querés mirar algo en particular, entonces podemos hacerlo después de las vacaciones, cuando retomemos, ¿sí? Esta parte, digamos, debido a esto de que nos ha agarrado esta semana de receso justo en esta parte, que yo pregunté, ¿no? ¿Tenemos nosotros también nuestra semana o no tenemos? Y bueno, la verdad es que el curso va de acá allá y dije, bueno, vamos a hacer el cronograma como si
nos tomaremos más, de manera más liviana, digamos, una serie de cosas, pero en función de eso vamos a ir trabajando, ¿de acuerdo? Perfecto. Bueno, si les parece, yo les voy a compartir la pantalla con un PowerPoint y voy a ir tomando los conceptos más importantes. Y la metodología sería que ustedes, activando el micrófono, me digan o me detengan en alguna cuestión o en alguna cosita de esa que estamos diciendo que les parece que haya que reforzar o que tengan alguna duda en particular, ¿sí? Entonces yo les voy a hablar básicamente de esta unidad 1 y vamos a detenernos, en tal caso en la varianza, como alguien pregunta por acá, o en los cuartiles, como dijeron recién, o en alguna de estas medidas, un poco para qué sirven y cómo se las puede leer. ¿Les parece? Bien. Bueno, vamos a compartir. ¿Ustedes están viendo mi presentación? ¿Sí? Sí. Perfecto. Bien, entonces, lo que voy a hacer para que... voy a hacer esto. Bueno, yo les cuento entonces un poquito estos principales conceptos y vamos deteniéndonos en algunas cosas en particular, ¿sí? En primer lugar, vamos a trabajar mucho con lo que es el método estadístico, ¿sí? Yo les he puesto ahí una definición de un estadístico bastante famoso dentro de la estadística, como es Mood, y Graybill es otro estadístico también que han publicado juntos, tienen un libro muy importante de esta primera parte, digamos, y de la parte de inferencia, y entonces definen a la estadística como la aplicación del método estadístico. Dice, para el análisis de datos, para facilitar la toma de decisiones ante situaciones de incertidumbre. Y esto es algo que, digamos, en la estadística tiene que ser claro. Si bien la matemática es una ciencia exacta, la estadística está llena de errores, pero no de errores porque nos equivoquemos y por lo tanto es una ciencia errónea y entonces ¿para qué la vamos a estudiar? Sino de errores porque la estadística, como va a tratar de trabajar muchas veces con muestras, ¿sí? Con estos subconjuntos de elementos de una población mayor, nos va a provocar incertidumbre, de decir, bueno, la muestra seleccionada es la mejor muestra que hemos seleccionado, qué características tiene, cómo es cómo es nuestro análisis, cómo hemos hecho todo para que realmente las conclusiones sean válidas, sean generalizables, se puedan, digamos, dar en toda la población. Imagínense que muchas veces hay estudios que no pueden trabajar con toda la población. De hecho, en las pruebas PISA no se podría haber trabajado con toda la población porque involucra a todos los alumnos de todas las escuelas en todo el país, lo cual puede ser demasiado costoso y disperso, porque tenemos escuelas en todos lados, mucha dispersión geográfica en cuanto al hacer el operativo. Entonces, con la muestra, una muestra bien seleccionada y una muestra como corresponde, que ya vamos a ver algunas de estas características, yo puedo generalizar a el rendimiento en lengua, en matemática o en ciencias en todo el país. Más allá de que estemos o no de acuerdo con tomar ese tipo de pruebas, más allá que estemos o no de acuerdo con el tipo de ejercicios o de preguntas que tuvo la prueba, sino que considerando la parte estadística, realizando el estudio sobre la muestra, yo puedo generalizar a toda la población. Y cuando hablamos de aplicar el método científico, nosotros lo vamos a traducir en nuestro propio método estadístico con una serie de pasos que son bastante ya conocidos por todos, porque, digamos, es el esquema que uno plantea cuando está investigando o está resolviendo alguna cuestión o algún problema, ¿sí? Lo plantea el problema o lo plantea en forma de pregunta, ¿sí? De investigación, o bien toma hipótesis, ¿sí? Que son, digamos, enunciados que va a tratar luego en el desarrollo de su investigación o de su trabajo, corroborarlas o no.
Para ello viene la parte del diseño, de la recolección de los datos, que es lo que estamos haciendo ahora, armando nuestro propio instrumento de recolección de datos, ¿sí? Pero podríamos tener ya los datos recolectados porque alguien ya los hizo, y eso también es una buena manera de aprovechar lo que ya tenemos para trabajar. Luego vino una etapa de organización y de presentación de los datos, que es el gráfico, la tabla, que nos va a permitir hacer esa lectura, ¿sí?, de información. Luego vendrá el análisis, donde además de leer lo que hemos organizado y presentado, vamos a poder calcular las medidas que correspondan y que se puedan calcular. Y acá hay que tener un poco de cuidado en el sentido de que si tengo variables numéricas o variables no numéricas, el análisis puede cambiar porque los números, yo puedo hacer cálculos, pero con las categorías no puedo hacer esos cálculos, entonces tener cuidado, porque a veces yo le pongo un código y el software no sabe si yo hice que el hábito de fumar, que fume es 1 y que no fume es 0 o 2, el software me va a calcular un montón de medidas que a nosotros no nos sirven, porque en realidad son categorías en las que se ha clasificado mi variable y no es numérica. Y que ya vamos a hacer alguna aclaración en ese sentido. Y luego ver los resultados y las conclusiones. Y siempre todo lo que nosotros hagamos puede tener este método estadístico en su interior para poder luego concluir, y el objetivo es decir, resolví mi problema. Para esta muestra, que puedo generalizar a la población, realmente esta hipótesis resultó cierta. ¿O no? Esta hipótesis no es así, lo que yo suponía que sucedía con esta muestra, no he encontrado la suficiente evidencia para que así lo sea, ¿sí? Entonces, yo puedo tomar una decisión en función de todo esto que hemos considerado y que hemos trabajado. Me permite este método estadístico, según las actividades que yo haga y hasta donde yo pueda llegar, a hablar de que la estadística tiene como dos partes, digamos, que son simultáneas. O sea, no quiere decir que hago un estudio descriptivo o hago un estudio inferencial. O sea, aplico estadística descriptiva o aplico estadística inferencial, debido a que están totalmente vinculadas, se solapan, sino que la diferencia fundamental está en que si me quedo describiendo los datos, cualquiera sea ellos, hago lo que uno podría hacer ahora que estamos recolectando los datos, los presento en tablas o en gráficos y calculo algunas medidas y describo. Y digo, el conjunto, supongamos, mis alumnos, ustedes que han contestado mi encuesta, yo lo voy a tratar de procesar entre hoy y mañana y me va a decir cuántos contestaron la encuesta, los puedo clasificar por sexo, puedo analizar si saben o no saben estadística, o sea, describo de alguna manera ese conjunto de datos, ¿sí? Ahora, lo que yo estoy haciendo es para el grupo de estudiantes de seminario de este año, ¿sí? Y puedo describirlos y tener un buen análisis allí y quedarme con eso. Si yo hubiera seleccionado una muestra de estudiantes de ese curso, o bien considerar que esta muestra es una muestra representativa de los actuales estudiantes de esta maestría, podría generalizar toda esta descripción que yo hago a la población de donde he sacado esta muestra. Y ahí está la parte de la inferencia. O sea, también voy a describir, también voy a presentar datos, también voy a analizar, pero si la muestra que yo selecciono es representativa, ¿qué quiere decir que sea representativa? Que sea representativa quiere decir que de alguna manera es una población en miniatura, que todos los individuos de esa población de alguna manera han podido ser seleccionados o han tenido posibilidad de ser seleccionados. Y que sea aleatoria, que los elija de cualquier manera, sin ningún patrón de comportamiento. O sea, tengo una lista y selecciono aleatoriamente de esa lista un subconjunto o un grupo. Entonces, tener una muestra representativa y aleatoria me permite a mí generalizar hacia todos los individuos. Si ustedes tienen un grupo de alumnos de 30 alumnos y logran tomar una muestra de 15 o 20 y describen, es muy probable que puedan generalizar, porque esa muestra elegida de los 30, que todos tuvieron posibilidad de ser seleccionados y elegidos aleatoriamente, me va a permitir generalizar esas conclusiones a todos los alumnos, aunque yo no haya podido preguntarle a todos cualquiera sea el motivo, ¿sí? Entonces, de esa manera, la estadística inferencial es como la base, de alguna manera, del muestreo, que es un enfoque estadístico con el que se trabaja mucho,
es el que se da en todas las facultades, en carreras de grado y en posgrado, que es el enfoque frecuentista o frecuencial, en donde lo que hacemos es, trabajando con muestras, generalizando a toda la población. Y esto se aplica, ¿sí? Cuando se hace una encuesta, el INDEC decide hacer una encuesta, la encuesta permanente de hogares o la encuesta de gastos de los hogares, diseña un procedimiento donde utiliza muestras. Y a las muestras las repite en un tiempo, luego no las repite más, o sea, tiene todo un diseño metodológico para luego hablar de lo que gastan los hogares en el país o de las características de los hogares en el país y puede generalizar. ¿Sí? Entonces, las encuestas políticas, esas encuestas que se nos hacen justamente para saber a quién vamos a votar en las próximas elecciones o para ver la intención de voto, es tomando una muestra de una determinada región, que es donde tenemos el interés, puede ser la ciudad de Córdoba si queremos saber algo sobre su intendente, o la provincia de Córdoba, o la provincia de Jujuy si queremos saber algo de su gobernador, ¿sí? O quién va a ser el próximo gobernador, y no se le va a preguntar uno por uno para tener un poco la certeza, o lo más parecido posible a la certeza de quién va a ganar o a quién la gente prefiere, sino que lo va a hacer a través de muestras, y con una muestra seleccionada convenientemente poder generalizar, ¿no? Por eso escuchamos tanto decir, las encuestas dicen que va ganando tanto, las encuestas dicen que este candidato es bueno, más allá de que hay mucho también de no cierto ahí, de decir las encuestas dicen para formar nuestra opinión, y las encuestas no están diciendo nada, porque tal vez nunca se hizo una encuesta aún, pero el objetivo de hacer una buena encuesta es poder hablar un poquito en ese sentido, ¿sí? Y por eso podemos tener distintos tipos de estudios, y yo puedo hacer estudios, por ejemplo, según el objeto del estudio, puedo hacer estudios exploratorios o estudios observacionales o entrevistas o grupos focales, ¿sí? ¿Qué son los estudios exploratorios? Y bueno, yo quiero estudiar, supongamos, en nuestra facultad de Ciencias Económicas, hacemos muchos estudios sobre empresas o pymes o pequeños emprendedores. Entonces puedo seleccionar 5 o 6 emprendimientos, microemprendimientos, y puedo hacer un estudio exploratorio en ellos. Esos estudios exploratorios a mí me ayudan para ver cosas. ¿Qué cosas puedo ver? Y bueno, qué sé yo, cómo trabajan, qué sector son los que más prefieren, hay mucho de trabajo manual, no hay, se quieren automatizar o no, cuánta gente necesitan para trabajar, etcétera. O bien puedo hacer dentro de ese estudio exploratorio alguna pregunta particularmente al dueño, entonces hago una entrevista y anoto, escribo, grabo aquello que me interesa, o bien si quiero saber otro tipo de estudio, observar otros tipos de cosas, puedo armar debates o puedo armar lugares de reunión para conversar sobre determinado tema, y puedo a través de grupos focales también analizar una serie de cuestiones. Todos estos como exploratorios. Bueno, a ver qué pasa. Yo estoy estudiando microemprendimiento, bueno, a ver, ¿qué piensa el microemprendedor? ¿Qué piensa la gente que está con él? ¿A qué sector, digamos, particularmente? ¿Es más bien industrial, es de servicio, es comercial, etcétera? Lo puedo hacer explorando un poco eso que estamos pensando que está pasando, o esto que quiero realmente estudiar. O bien puedo tener un estudio de tipo confirmatorio, o sea, yo ya sé que sucede tal cosa, que trabajan de esta manera, en este sector, con estos empleados, qué opinan de si el Estado tiene que intervenir más, en ayudarlos o no, si el Estado tiene que intervenir menos, o sea, una serie de cuestiones que las puedo confirmar. Y para confirmarlos hago otro tipo de estudios, ¿sí? El diseño de experimento es crear las condiciones de tal forma de observar lo que yo quiero observar. El nombre mismo indica que tal vez es una técnica más utilizada en las ciencias naturales, cuando yo quiero ver si las plantas crecen de determinada manera, cómo es el comportamiento de determinada especie, cómo es, digamos, el rinde que tiene la parcela de tierra. Entonces, por ahí diseño el experimento con ciertas condiciones para confirmar algo que me parece que puedo confirmar a través de ese estudio. O bien, hago el relevamiento muestral, o sea, hago una encuesta, le pregunto a la gente, por ejemplo, alguna cuestión de tipo social que necesito saber en un determinado lugar, y
puede ser por quién va a votar, puede ser por quién prefiere, puede ser un tema más intrincado, y entonces a través de la encuesta, una encuesta, yo confirmo las cuestiones que puedo hacer, ¿sí? Entonces, según el objeto, será hasta dónde avanzo, exploro o confirmo, o exploro primero y luego confirmo, ¿sí? Que muchas veces hago ambas etapas o ambos estudios, y cómo recopilo los datos sería otra manera de clasificarlas a las técnicas, observando, con diseño de experimentos, con encuestas, con entrevistas, o sea que está totalmente relacionado, según el objeto, cuál podría ser la forma de recolectar los datos. Para poder recolectar esos datos, estos son los conceptos que por ahí debemos tener en claro, que muchos de ustedes ya los tienen, porque fueron los que eligieron cuando había que identificar algunos conceptos. En algunas ocasiones les hice alguna aclaración o completé algo de lo que ustedes pusieron para que nos quede bien identificado qué es cada una de esas cosas, ¿no? Entonces, por un lado tenemos a la población, que será el total de elementos o individuos bajo estudio. Y eso se aplica a la investigación que estamos haciendo. Por ejemplo, mi población ahora es el total de estudiantes del Seminario de Análisis de Datos en esta maestría en el 2020. Entonces, es bueno contextualizarla a la población en un espacio y en un tiempo, ¿sí? Pero no son todos los individuos de la maestría, que podrían ser desde que empezaron, sino que son en este cursado, de esta materia, en este año, etcétera, ¿sí? Es bueno delimitarlo, y si no quiero trabajar con la población porque no puedo, porque es muy grande, porque es muy costoso, entonces puedo seleccionar una muestra. Y la muestra será una parte o un subconjunto de esa población, ¿sí? La cual debería ser, como dijimos recién, aleatoria y representativa. Entonces, esa muestra es un subgrupo, un grupito de mis estudiantes, o es un grupo de ciudadanos o de individuos a los cuales le voy a preguntar, o es un grupo de jóvenes de 15 años que asisten a la escuela. Y acá viene una aclaración, que la población también puede ser el total de individuos, digamos, que van a la escuela, como pasó en las pruebas PISA, sabiendo que puede haber jóvenes de 15 años que no van a la escuela, ¿sí? Entonces, no van a la escuela, no, si bien lo que queremos medir es algo que supuestamente la escuela es una de las hacedoras, digamos, para que sepan lengua o matemática, esos jóvenes no van a estar incluidos en la población, pero la población está ya acotada y definida de esa manera. Jóvenes de 15 años, ¿sí?, que asisten a las escuelas. En Argentina, en 2018, era para las pruebas PISA, ¿sí? Eso también se lo conoce con el nombre de el marco de la muestra, porque son los elementos disponibles que uno puede seleccionar. Tal vez sea más complicado convocar o encontrar a jóvenes de 15 años si no van a la escuela, porque es como que el lugar natural, digamos, de encontrar estos jóvenes debería ser la escuela, tal como está institucionalizado nuestro sistema escolar y demás. Por lo tanto, cuando uno define la población, podría definir a todos los jóvenes de 15 años del mundo, o a todos los jóvenes de 15 años de todos los planetas, si en otros planetas hubiese vida, etcétera, etcétera. O sea, uno podría divagar y pensar en un conjunto súper general y total de individuos, pero es importante que la población esté acotada en el estudio que nosotros vamos a hacer. Por eso lo definimos como total de elementos o individuos bajo estudio, con ciertas características, y de ellos tomamos la muestra. Y cada individuo de esa población o de esa muestra es al que yo le voy a medir algo o le voy a preguntar algo. Entonces, cada individuo único es una unidad estadística, ¿sí? Es la persona, o es el elemento, o es el individuo que me va a proporcionar a mí la información. Según yo esté trabajando con una población, voy a poder hacer cálculos de medidas. Puedo calcular el promedio de una variable en la población, puedo calcular la varianza, puedo calcular un cuartil. Cuando lo hago sobre la población, recibe el nombre de parámetro. Cuando el cálculo, la medida, lo hago sobre una muestra, ese mismo promedio, cuartil o varianza que se calcula de la misma manera, cuando lo hago sobre una muestra, recibe el nombre de estadístico. Y hay una diferencia importante en ambos términos, porque como la población es única,
las medidas o parámetros que yo calcule van a ser fijos y van a ser constantes, ¿sí? Porque es el promedio de una variable en todos los individuos bajo estudio. En cambio, en el estadístico va a depender de la muestra. Seleccione una muestra de 15, calcule un promedio de una variable de esos 15. Pero si dentro de 2 días o 3 quiero seleccionar una muestra de 20 y hago el mismo análisis, voy a tener un promedio diferente. Quiere decir que la medida que puedo calcular no es única, no es constante, sino que va cambiando en función de la muestra. Por supuesto que uno cuando analiza algo no va a tomar muchas muestras, o todas las muestras, o 20 muestras. Toma una, con esa trabaja, pero podría tomar más muestras y entonces las medidas van variando de muestra en muestra y eso es lo que son los estadísticos. ¿Hasta acá vamos bien? Bien, bueno. Entonces, sintetizando esta primera parte, puedo trabajar con una población o puedo trabajar con una muestra. Si selecciono o sea, no selecciono, trabajo con todos los individuos de la población, puedo calcular parámetros. Si trabajo con una muestra, puedo calcular estadísticos. El objetivo de que estos estadísticos sirvan para estimar los parámetros es lo que se conoce como la estadística inferencial. Todas las medidas que yo calcule de mi muestra, una muestra representativa y aleatoria, me permiten a mí estimar los parámetros que habitualmente son desconocidos. Como yo no puedo trabajar con la población en la mayoría de las veces, esos parámetros desconocidos se pueden estimar con los estadísticos. ¿Y cómo se logra esto? Y se logra por las probabilidades, ¿sí? ¿Qué tan probable es que este estadístico estime este parámetro? Y bueno, eso va a ser objeto de la unidad 2, pero vamos a poder, digamos, trabajando con una muestra, hacer estas generalizaciones hacia los parámetros. Bien, entonces yo les dije, recolectamos nuestros propios datos, es lo que estamos haciendo ahora, vamos a preguntarle a nuestros alumnos a través de encuestas una serie de cosas y esto constituye lo que es una fuente primaria, ¿sí? Lo hago a través de una encuesta, lo hago a través de un experimento, ¿sí? A un grupo le enseño un tema de determinada manera y a otro grupo le enseño el tema de otra manera y luego veo de alguna manera cómo puedo evaluar el aprendizaje de ambos grupos que tuvieron metodologías diferentes, ¿sí? Eso podría ser un ejemplo de un experimento o un diseño de experimento. O bien puedo observarlos. Puedo, a través de un focus group o del trabajo en el aula, hacer una observación y registrar algunos comportamientos, algunas características que me interesen. Eso quiere decir que cada uno de nosotros es el artífice de sus propios datos. Es el que tiene que conseguir sus propios datos. No es nada menor. Esto es un tema y un trabajo bastante importante, la recolección de los datos, obtener los datos. Ahora, puedo también utilizar datos de fuentes secundarias, porque puedo tener ya publicaciones, ¿sí? En la página del INDEC, acá yo les puse unos ejemplos, hay una serie de bases de datos que puedo utilizar, las estadísticas del CEPAL también tienen una serie de datos, la dirección de estadística acá de la provincia de Córdoba, pero cada provincia tiene su dirección o gerencia estadística, y entonces yo tengo bases de datos que puedo utilizar o que puedo trabajar en función del aspecto social que me interesa, económico o demográfico. Entonces, puedo ya buscar los datos, ¿sí? Entonces, con los datos ya recopilados por alguien, bases públicas que están disponibles, yo puedo hacer un análisis, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso particular, cuando tuve que hacer mi tesis doctoral, que la hacía en ciencias económicas, porque mi profesión de base es contador público, fue a través de un análisis, una investigación en contabilidad. Entonces, trabajé sobre empresas. ¿Pero qué empresas? La bolsa de valores publica, porque es información pública, los balances de las empresas que cotizan en bolsa, entonces yo tenía todos los balances de muchos años de muchas empresas, sí, con la característica que son empresas que cotizan en la bolsa de Buenos Aires y pude tomar todos mis datos y hacer el análisis que tenía yo como pregunta de investigación o como objeto de mi tesis, ¿sí? Y así cada uno puede seleccionar, si los datos ya están, trabajar con esos datos, donde ya es un paso logrado, digamos, porque no es lo mismo conseguir los datos y pensar en obtener los propios datos
que en poder utilizar, dado que el objeto de investigación así lo admite, poder utilizar, digamos, ya datos de fuentes secundarias, ¿sí? Entonces, hay muchas, ¿sí? Está el Latino Barómetro también, que es una base que posee bastante información. Entonces, a veces, ahora nosotros estamos aprendiendo, estamos tratando de procesar datos y vamos a empezar recogiéndolos, pero yo podría tener una base y querer analizar algunas de estas variables en especial, que es lo que vamos a ver un poco acá. Yo acá les puse en esta breve presentación como para pensar un poco en esto de distinguir la población, la muestra, la unidad estadística, que son como el primer objeto de esta unidad, digamos, el primer objetivo. Es decir, bueno, trabajo con la población y si tengo un grupo de 40 alumnos y tienen una impronta, una característica y considero que esta es mi población, aunque sea pequeña, puedo trabajar con esa población y analizar solo esa población. O bien una muestra de la misma. ¿Sí? Acá hay un par de casos, uno es de la famosa EPH o encuesta permanente de hogares que publica el INDEC, es una encuesta que se hace en base a una muestra donde se la hace solamente en las grandes ciudades, ¿sí? Se llaman aglomerados, no todo el país tiene su EPH, sino que lo tienen las grandes ciudades. De hecho, no me atrevo a asegurar si son todas las capitales de provincia, pero son la mayoría, por lo menos la mayoría. Entonces, se le pregunta en esa encuesta al jefe de hogar, que es quien contesta una serie de cosas que tienen que ver con su situación personal, su nivel educativo, sus ingresos, sexo, etcétera, y tiene que ver con características del hogar, ¿sí? Entonces, la población será el total de hogares de los grandes aglomerados que están en el diseño ya en un momento determinado, ¿sí? La EPH se recogen los datos de manera, antes era trimestral, creo que ahora es cuatrimestral, hace un tiempo cambió la forma del diseño, entonces en ese momento determinado. La muestra es el conjunto de hogares seleccionados que también siguen un criterio y una metodología. Seleccionar una muestra podría ser objeto de años de estudio también. Existen cursos específicos de muestreo, porque el muestreo probabilístico tiene una serie de características que hay que tener en cuenta. Se calculan estimadores de esos parámetros, se miden sus propiedades para ver si ese método de muestreo es bueno o no es bueno. Si nosotros solamente seleccionamos una muestra, o vamos a ver el caso en que teniendo a todos nuestros individuos más o menos identificados a través de un listado, selecciono aleatoriamente una serie de esos individuos y con eso trabajo. Y esa selección aleatoria uno lo puede hacer, qué sé yo, tomando números cualquiera. De hecho, para evitar esto que uno siempre trata de responder el mismo número o tiende a ser repetitivo, cuando uno le dice diga un número del 1 al 8, a veces uno ya tiene un número que siempre lo dice. Para evitar hasta ese comportamiento natural o innato de cada uno puede poner estos numeritos en un Excel o en cualquier planilla y decirle que le elija un número o 10 números, 80 números aleatorios entre tal o cual, y ya generó la aleatoriedad para seleccionar sus individuos. O sea, existen muchas maneras de pensar en seleccionar de manera aleatoria los individuos de una población, ¿sí? Y la unidad estadística será cada hogar. En el otro ejemplo hay una oficina de salud que estudia la tasa de mortalidad que está asociada a la causa del fallecimiento. Y para ello tiene registrados los certificados de defunción, o sea, tiene, ya sea en papel, en carpetas, digitalizado, como sea, de las municipalidades, digamos, todos estos certificados de defunción. Entonces, el objetivo del estudio en realidad es, sabiendo la tasa esta de mortalidad asociada a la causa de fallecimiento, poder tomar acciones preventivas en el caso de que pueda para disminuir el riesgo de algunas enfermedades. Entonces, la población será el total de defunciones en un periodo y en un lugar que va a estar representado en el certificado, ¿sí? Es como decir que la población es el total de muertos. Lo que pasa es que no le vamos a poder preguntar, obviamente, a ellos nada, excepto que sí vamos a tener un documento que refleja, porque es obligatorio, que ha fallecido, en qué fecha, dónde y cuál es la causa, ¿sí? Entonces, el total de defunciones o el total de certificados será la población, un conjunto de esos certificados
que yo selecciono tomando algún criterio, será la muestra, y luego cada certificado será la unidad estadística que me proporciona la información. Y puedo trabajar con la población, y sí, tengo todos los certificados, me llevará un poco más de tiempo, pero ni siquiera voy a tener un costo de dispersión o un costo de traslado, ¿sí? Excepto de municipalidad en municipalidad, pero en realidad en todas esas municipalidades hay certificados de función, podrías trabajar con un grupo de certificados de cada lugar o con todos, ¿sí? Entonces, identificar la población, la muestra y la unidad estadística me va a permitir luego trabajar con lo que vamos a definir con una base de datos. Y para poder ver qué le voy a preguntar a esa unidad estadística, es bueno identificar qué variables tengo. Voy a decir que característica o variable de interés es aquello que me interesa averiguar, aquello que voy a preguntar o que voy a observar. Entonces podré ver el sexo, podré ver la cantidad de materias aprobadas, podré ver la edad, ¿sí? Sexo, tradicionalmente, como pensado en mujer y varón, suele ser una variable muy utilizada en los estudios sociales, ¿sí? Si bien ahora podemos considerar, no porque ahora exista, sino porque ahora hay estudios de género que nos pueden ilustrar en una serie de cuestiones y demás, nosotros tenemos que, tal vez sexo, mujer, varón, no, y podemos preguntarlo para que la respuesta sea de cada individuo respecto a algunas categorías, ¿sí? Mujer, varón, otro, se suele utilizar en las encuestas, o directamente en vez de sexo poner género y de alguna manera abierta para contestar, ¿sí? Pero suele ser habitual o tradicional, de hecho van a ver que muchos procesamientos y muchos informes se refieren a mujer-varón, ¿sí? Las estadísticas del anuario de la Universidad Nacional de Córdoba va a clasificar en mujer y varón una serie de información para ver, porque hay un supuesto de que podría haber alguna diferencia, ¿sí? En alguna variable de interés en un grupo o en el otro. ¿Sí? También puedo preguntar cantidad de materias aprobadas, por ejemplo, puedo preguntar la edad, ¿sí? Y acá vamos a ver que hay una diferencia de tipo de variable. Estas respuestas que me da el informante, el encuestado, la unidad estadística, es lo que recibe el nombre de dato, ¿sí? Es como la realización, es la respuesta en particular a esa variable de interés que yo quiero saber o quiero averiguar. Y entonces las variables son cualitativas o categóricas o no numéricas versus las variables que sí son cuantitativas o numéricas, ¿sí? Entonces, cualitativas o categóricas, que de hecho a veces las ciencias sociales está llena de ellas, son aquellas que representan categorías o atributos. Y entonces puedo pensar en el nivel de instrucción del padre de los estudiantes o de la madre de los estudiantes, y este nivel de instrucción puede ser sin estudios, primario incompleto, primario completo, secundario incompleto, y lo puedo yo desagregar o agregar en la medida en que me interese, y esa es categórica o tiene categorías o atributos esa variable. O las simples binarias, tiene o no tiene algo, ¿sí? ¿Tiene computadora o no tiene computadora? ¿Fuma o no fuma? ¿El padre trabaja o no trabaja? ¿Sí? Son todos ejemplos de variables cualitativas que van a tener un tratamiento en particular a la hora de la organización y el análisis de esos datos. Y luego tenemos las cuantitativas o las numéricas, que acá vamos a distinguir en discreta y en continua. ¿Sí? Discreta, para aquel que está más familiarizado con las matemáticas, podríamos decir que la variable es discreta cuando yo la puedo representar con números enteros, ¿sí? Por eso decimos que viene de un proceso de conteo. Es cuántos dormitorios o cuartos tiene la casa o el hogar. 1, 2, 3 o 4. ¿Cuántos hijos tiene la familia o el hogar? 1, 2, 3, 0, ¿sí? Entonces, cuando yo puedo contar, es una variable de tipo discreta, ¿sí? Y cuando requiero medir, es una variable de tipo continua. Y acá en la continua, más la identificamos, matemáticamente hablando, como que puede estar representado por no números enteros necesariamente, sino reales, o sea, aquellos números que pueden tener decimales, aunque por razones de habitualidad uno conteste como si fuera discreta, ¿sí? Supongamos que nos indagan sobre cuánto ganamos.
Y uno contesta, yo gano 25.000 pesos, yo gano 30.500, yo gano 112.300. Uno redondea, contesta un valor, podríamos tener, si la muestra está formada por 50 personas, podríamos tener 50 valores diferentes, porque salvo que todos ganaran exactamente, o un grupo ganara exactamente igual, podríamos tener repetido algunas respuestas, pero tal vez hemos redondeado, tiene decimales, en la respuesta hemos hecho este redondeo, y entonces se trata de una variable continua, y para identificarla mejor y no confundirnos, vamos a decir que todo aquello que se puede poner en pesos, o en dinero, o en dólares, o en euros, o en la unidad de medida que sea, pero que se refiere a dinero, es una variable de tipo continuo. Y lo mismo con la edad, que es a veces la más difícil de identificar como continua, porque en la edad uno va a contestar por años cumplidos, entonces yo les pregunto a ustedes cuántos años tienen, o alguien me contestará yo tengo 42, yo también tengo 42, y otro me dirá yo también tengo 42. Pero si los tres que tienen 42 no nacen el mismo día, en la misma hora, en el mismo minuto y en el mismo segundo, no tienen la misma edad. ¿Sí? Tienen 42 porque uno contesta en años cumplidos al momento de la pregunta, pero en realidad todos tienen distinta edad, y si uno los representara realmente con las unidades que corresponden, sería una muestra de que se trata de algo que se está midiendo, y el tiempo es otra unidad de medición. Por lo tanto, todo lo que se mide en tiempo, edad, horas trabajadas, antigüedad en el trabajo, etcétera, van a ser variables de tipo continuas, ¿sí? Numéricas o cuantitativas continuas. ¿Se entiende esa diferencia? Sí. ¿Tienen alguna duda ahí? Yo acá puse algunas para identificar. Yo les pido que ustedes las lean, se tomen un minuto, las lean y piensen si son numéricas o no numéricas, y en el caso de ser numéricas, si son discretas o son continuas. A ver qué me dicen. Bien. ¿Me cuentan? A ver qué les parece. La edad, entonces, dijimos recién. Numérica y cuantitativa. Bien. El sexo. Categórico. Categórico, bien. El título de grado. Categórica. Categórica también. Cada uno va a contestar el título que ha obtenido en el grado, y eso es una categoría, aunque haya muchas, ¿de acuerdo? En función de todos los títulos de grado de los individuos que estamos considerando. Cantidad de materias relacionadas con la estadística que tuvo en la carrera. Numérica. Discreta. Numérica. Numérica, sí, discreta. Discreta está preguntado en términos de cantidad de materias, podría haber dicho cantidad de cursos, uno dice hice 1, hice 2, etcétera, ¿sí? Entonces es discreta. ¿Posee título de posgrado? Categórica. Las respuestas van a ser sí o no, exacto. Y el título de posgrado, al igual que el título de grado. Categórico. Bien. ¿Maneja software estadístico? Categórica. Categórica. ¿Y el promedio en su carrera de grado? Numérica. Continua. ¿Discreta? Continua. Discreto, continuo. A ver, ¿por qué continua? Si te puedes un promedio de la calificación que tuviste, por ejemplo, puedes tener 9,5, no es un número entero. Claro, y además el promedio, si bien puede ser del 1 al 10 o del 1 al 100, según la escala de calificación, es como bien dicen ahí, podría tener, uno lo va a redondear en 1 o en 2 decimales en función de cómo lo hace habitualmente, pero podría poner en la cantidad que sea, o sea, hay infinitos valores entre el mínimo y el máximo posible.
al menos matemáticamente, que después uno no trabaja de esa manera y redondea, pero el promedio es continuo también, ¿sí? Bien, bien. Bien, y entonces así podríamos tener, si bien estas son variables de una encuesta de alumnos, yo podría tener, bueno, voy al supermercado y a ver, hago el ejercicio, voy a comprar algunas cosas. Digo, si quiero ver el peso que tiene, o de qué cantidad es, si es de kilo, de medio kilo, de cuarto, etcétera, que tienen determinados productos, y entonces yo ahí voy a tener la variable peso. ¿Y esa variable peso será numérica o no numérica? Numérica, es numérica, ¿Será discreta o será continua? es continuo. Continua. Es continua por más que se fraccionen medidas específicas, ¿sí? Por más que consigamos al producto en paquetes de medio kilo, etcétera. Eso es a los fines de estandarizar alguna medida, pero en su origen sigue siendo continua. Y acá, otra cosa importante a tener en cuenta. Yo puedo tener la edad de mis estudiantes, que van desde los 20 años hasta los 50, por ejemplo, si en este grupo hubiese gente que tiene o de 20 años a 60. Puedo tener la variable en su estado original y trabajarla en mi base de datos en su estado original, es decir, calcularle el promedio, la varianza, los cuartiles, interpretarlos, o bien puedo, a los fines de presentar en mi informe, para no tener que hacer una tabla donde de esas de 20 a 60 años tenga todas edades diferentes y poner, digamos, una tabla de muchísimos renglones, yo puedo agrupar. ¿Y cómo puedo agrupar? Y ahí vienen los intervalos. Puedo armar intervalos de esta variable edad que asume muchos valores, ¿sí? Porque es continua. También lo puedo hacer de una discreta cuando es numerosa la cantidad de valores que puede asumir. Y entonces voy a hacer intervalos de 20 a 30 años, de 30 a 40, de 40 a 50, de 50 a 60. 3 o 4 intervalos y voy a poder resumir la información mostrando, digamos, cuántas personas están en el primer intervalo con esas edades, o en el segundo, o en el tercero, o en el cuarto, ¿sí? Y esa es una manera que el mismo software, cualquier software me lo va a hacer según la cantidad de intervalos que yo le quiera pedir, ¿sí? Le quiero pedir 4, 5, 6, etcétera, en función de que haya información. ¿Para qué tanta cantidad de intervalos? Que es mejor trabajar con la variable original, si hago 20 intervalos, sino que el objetivo es hacer pocos intervalos, pero a su vez bien representativos de cada, en este caso, franja etaria que estamos considerando, ¿sí? Entonces, con los intervalos yo agrupo. Pero la variable nunca deja de ser numérica continua. Yo la he categorizado de alguna manera en intervalos a los fines de informar, de mostrarla, de presentar un informe. Solamente por eso, pero en su origen sigue siendo continua. Y eso es algo que no se va a perder, digamos, de alguna manera. Es como que yo, lo mismo la edad en años cumplidos. La edad es continua. Por más que yo le pregunte en años cumplidos y cuando hago una tabla vea que en el renglón de 42 tenga 3 personas. En años cumplidos hay 3 personas que han cumplido ya 42 años. Pero la variable en su origen o en su esencia sigue siendo numérica y continua. Con cada una de estas variables, yo genero mi base de datos. Ustedes, con las encuestas que están haciendo, las respuestas se van guardando en un Excel. Yo luego con InfoStat, con archivo abrir, puedo abrir el Excel y el Excel aparece dentro de InfoStat, donde cada fila, bajo el nombre de caso, es un individuo, ¿sí? O sea que cada renglón son las respuestas de cada una de mis unidades estadísticas. Cada fila representa una observación. Y en cada columna yo voy a tener la variable, entonces voy a tener, fíjense, sexo 1, 2, así lo va a leer, digamos, en bruto el InfoStat. Si yo le pongo 1 a la categoría varón, por ejemplo, 2 a la categoría mujer, yo tengo 1, 2, 2, 1, 1, la variable sexo. Fíjense que, digamos, por defecto, las trabaja todas o las lee por primera vez como numéricas continuas y por eso le pone decimales. Yo después veré la forma de
mediante esta opción de datos, hacerle cosas a estas columnas, o sea, cambiarle, sacarle los decimales, que no diga 1, 2, que diga varón, mujer, mujer, varón, varón, mujer, mujer, etcétera. Fíjense, la edad está en años cumplidos, el peso está redondeado, la estatura también, vive en, seguramente es en qué tipo o en qué región vive, o si vive en casa o vive en departamento, etcétera, 1, 2, 1, 2, está codificada, ¿sí? Y así yo voy a tener mi base de datos. Y según los datos que tenga, será el análisis que vamos a trabajar, ¿sí? Entonces, la base de datos es lo que yo les digo, que o la armamos nosotros recolectando nuestros datos a través de nuestras propias encuestas, o bien uso una base que ya existe en algún lado, y con esa base, fuente secundaria de datos, planteo mi objetivo y trabajo para encontrar lo que necesito encontrar. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer en primer lugar con estos datos que estamos recolectando a través de nuestra encuesta? Y bueno, una de las cosas es armar tablas de frecuencias y acompañarlo por gráficos, o la tabla o el gráfico. Las dos cosas son correctas. Hay quienes presentan ambas herramientas, hay quienes presentan o la tabla o el gráfico. El gráfico lo que tiene es que es una herramienta visual que suele ser más rápido de leer, ¿sí? Uno ve, yo veo acá, tengo 2 porciones, veo rápidamente que tengo esta porción mayor a esta otra, o acá tengo estas 4 porciones donde veo que esta es más grande, o sea que hay un grupo mayoritario de esta categoría en esta variable que está en este sector amarillo. Entonces, eso es, digamos, libre. Hay quienes no quieren gráficos, solo tablas, y van a ver, de hecho, artículos, informes, solo con tablas, y hay otros que tienen ambas o solamente los gráficos. Lo que quiero que nos quede claro es qué tipo de tabla o de gráfico vamos a usar según el tipo de datos que tenemos, ¿sí? Entonces, yo le puedo decir a Infostat, eso está en datos, en categorizar, que el 1 sea femenino, por ejemplo, en este caso, y el 2 sea masculino, o sea, en función de cómo está definido en la encuesta. No es algo que yo decido porque quiero que en primer lugar esté el femenino y en segundo lugar esté el masculino. Por lo general, la encuesta ya se le pone el código al comienzo y entonces uno tiene que respetar, si no, es como que va a hacer el estudio al revés y va a cometer errores serios en el sentido de que no es correcta la categoría. Entonces, la tabla de frecuencia me va a decir que la variable tiene 2 categorías y me va a dar 2 frecuencias que son bastante claves en este primer análisis. Las absolutas, es decir, cuántas personas poseen esa categoría de la variable. O sea, es la cantidad de veces que se repitió esta categoría. Acá hay 17 mujeres, 8 varones, o 17 de sexo femenino y 8 de sexo masculino. Y luego puedo calcular en términos relativos, en proporciones, que si multiplico por 100 esas proporciones, digo que lo tengo en porcentaje. Entonces, como tengo 25 personas, porque 17 más 8 es 25, 17 en 25 es 0,68 o el 68%. Y el resto el 0,32. ¿Por qué es útil trabajar con las relativas y no tanto con las absolutas? Y porque decir en un estudio que hay 17 personas del sexo femenino, tal vez no es tan directo o intuitivo considerar que 17 es mucho o 17 es poco. Entonces, ¿qué es lo que es más rápido de analizar? Que si el 68% son mujeres, es un porcentaje alto, es más de la mitad, es la mayoría. Entonces, suele salir más intuitivamente. Y esto se grafica, se le pide a Infostat un gráfico circular, así se llama, y le podemos poner, inclusive me permite, cuando hacemos el gráfico, en ese cuadro de diálogo que aparece, que le ponga la categoría, que le agregue el porcentaje, ¿sí? Cliqueando qué datos quiero para que el gráfico salga completo. Fíjense que la versión estudiantil que ustedes usen de Infostat le va a aparecer como me parece acá en el fondo, que no sé si lo alcanzan a ver, que es una versión estudiantil, o sea, tiene como una marca de agua en donde dice que estamos utilizando esa versión como versión libre, ¿sí? No obstante eso, si siempre vamos a necesitar procesar datos y vamos a requerir de tener este programa y va a ser una herramienta más de uso en muchas otras asignaturas y demás, podemos adquirirla. Si viene un software comercial,
es bastante, mucho más económico que cualquier software estadístico, que la licencia no es propietaria, es como un alquiler, que está en dólares y demás, para lo que uno puede tener la licencia, digamos, profesional y tener esto, que no va a aparecer la marca de agua y que va a poder hacer todos los análisis que quiere. O bien, software libre, totalmente libre, como usar un R, pero digamos, para el que no sabe tanto de programación, el R es más complejo, en cambio este otro, como el Infostat, es un menú que uno cliquea y en eso va bastante más rápido. Fíjense que estos datos pertenecen a estudiantes de este seminario en el 2017, que fue la vez anterior en que lo dictamos, contestaron la encuesta 25, el grupo está formado por 25, así era la composición entre varones y mujeres, y luego había una pregunta que tenía que ver con el estado civil. ¿Sí? En ese momento las categorías eran estas: casado, casada, divorciado o separado, en pareja, soltero, donde el 68% estaba también casado y porcentajes menores para las otras categorías. ¿Sí? Entonces, me refiero a que la mayoría contestó porque estaba en esta categoría, en el estado civil, de este grupo que formó parte en aquel momento. También podría hacer otro gráfico, por ejemplo, tipo barras. En el Infostat también se puede hacer, es un poquito más complicado hacerlo porque hay que hacer como una especie de artilugio para poder hacer esas barras, por lo que si bien queda de esta manera, se presenta, con el gráfico circular ya es un buen análisis. De hecho, Google, por ejemplo, cuando hacemos la encuesta, van a ver que hace todos gráficos circulares para todas estas variables cualitativas, ¿sí? En este caso, fíjense que cuando la variable tiene una escala ordinal, como acá, suficiencia de la oferta de mano de obra, suficiente, medianamente suficiente, escasamente suficiente, insuficiente, o sea, parecido un poco a la escala ordinal del nivel de instrucción que vimos recién, sin estudio, de menor a mayor, sin estudio, primario completo, etcétera, etcétera. La variable sigue siendo cualitativa, pero es ordinal, ¿sí? Tiene una escala que marca un orden. Entonces, además de la frecuencia absoluta o la frecuencia relativa en porcentajes que vimos recién, puede ser útil trabajar con frecuencias absolutas, pero acumuladas, o relativas acumuladas. Eso implica que yo voy acumulando categoría a categoría. Si 50 tuve en la categoría 1 y en las 2, 42, la acumulada en esta 2 es 50 más 42. ¿Sí? Luego a 92 le sumo 39, me da 131 y así sucesivamente hasta que el último valor acumuló todas muestras, ¿sí? 148. Lo mismo en porcentaje. Al 33,8, que es la primera categoría, le sumo el 28,4, que es la segunda, y acumulo así 62,2. Entonces, ¿qué puedo decir? Que tengo acumulado hasta el 60%, 62%, los que son suficientes o medianamente suficientes en la oferta de mano de obra calificada, ¿sí? Puedo interpretarlas a estas que están sumadas o bien sumar acá, pero existen, ¿sí? Estos son los 4 tipos de frecuencias que uno suele calcular. En las numéricas seguro, porque las numéricas tienen incorporado en su esencia un orden, pero en las cualitativas estas tienen sentido si son ordinales. ¿Qué sentido tiene tener varón y mujer y acumular? No tiene ningún sentido, o tener fuma o no fuma y acumular, o tener título de grado contador, título de grado médico, título de grado comunicador, título de grado docente y acumular. No tiene sentido cuando no subyace en las categorías un orden para poder hacer. Las variables numéricas, discretas o continuas, van a tener esta forma, digamos, de presentarlo, que es un poco lo que yo les decía, de armar los intervalos para poder mostrarlos, ¿no? Porque fíjense que yo si tengo 141 valores distintos, no tiene sentido armar una tabla, sería como mostrar mi base de datos, y uno a la base de datos no la pone en ningún informe, porque es algo
un montón de renglones de una tabla, un montón de hojas digitales o como sea, que no tienen sentido. Entonces uno agrupa y dice, si la variable fuese, como en este caso, de empresas, porcentaje de costo laboral, va armando intervalos, ¿sí? Dice que el intervalo va de 2 a 13, de 13 a 14, de 24 a 35, cuántas empresas tengo en cada uno de esos intervalos, cómo hago el porcentaje, y acá tengo las acumuladas, ¿sí? Ahora pregunto, si tengo exactamente un valor igual a 13, ¿lo pongo en este intervalo o lo pongo en este intervalo? ¿O lo pongo en las dos? ¿Qué me dicen? ¿Qué se les ocurre? ¿Están ahí? No, igual. ¿Qué harían? Que hay que tomar una decisión si se pone en el de arriba o en el de abajo. Yo creo que pone el Sí. de abajo, ¿no? Yo para no errarle le pondría de 2 a 13 y de 14 a 24, porque si no me equivoco. Bueno. No sé si se puede hacer eso. Yo le pondría en el de abajo. Bueno, en principio se trata de una variable continua. Si yo armo un intervalo que va de 2 a 13 y otro que va de 14 a 24, todos aquellos porcentajes de costo que fuesen 13, algo no estarían ni en el primero ni en el segundo, porque hemos dejado de lado una unidad, ¿sí? Llego hasta 13 en el primero y comienzo en 14 en el segundo. ¿Sí? Eso hace que se escriban, por lo general, repitiendo el límite superior del intervalo con el límite inferior del que sigue. Por eso está el 13 en 2. Fíjense que el 24 está en el segundo y en el tercero, y así sucesivamente. O sea, se suele escribir así, pero se toma la decisión como alguien dijo. Es decir, si aparece el 13, yo decido de antemano que va a ir al primer intervalo, por lo tanto no va a ir al segundo porque no puedo duplicar. Entonces, si va al primero, quiere decir, y eso se define así, que el intervalo es cerrado por derecha. ¿Qué quiere decir? Que todos los límites que están a la derecha o los límites superiores van a incluir el valor que dicen. Si aparece un 13, va al primero. Si aparece un 46, va a este, que es el cuarto intervalo, y no en el quinto. ¿Sí? Entonces, cerrados por derecha y abiertos por izquierda, para aquel que se acuerde un poco de los intervalos de matemática, es la decisión que uno puede tomar a la hora de clasificar. Y si alguien quiere, como dijo recién, yo lo pondría en el segundo, entonces define que sea cerrado por izquierda y que sea abierto por derecha. Entonces, si es cerrado por izquierda, quiere decir que si aparece el 13, lo voy a poner en el intervalo 2, no en el intervalo 1. O sea, el 13 no estaría incluido en el 1, pero sí en el 2. Y así uso el mismo criterio para todos los intervalos, ¿sí? Pero cuando es numérica y es continua, no es conveniente que yo escriba hasta 13 y luego el otro comience en 14. Si fuera discreta, sí, porque entre el 13 y el 14 no hay nada, porque dijimos que está representado por números enteros, que entonces entre el 13 y el 14 no hay ningún entero. Uno es 13 y el otro es 14. Pero cuando es continua y asume estos infinitos valores en un intervalo de números, entonces uno lo escribe así y le dice, al info le dice exactamente la decisión que ha tomado para que cuente correctamente y haya siempre el total de individuos o de observaciones que estamos considerando, ¿sí? Estos mismos que yo tengo acá, en este caso son 2, 4, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí? Los puedo graficar a través del histograma, que es el nombre que recibe el gráfico, que va a graficar todos los intervalos, ¿sí? Entonces, si bien esta escala puede cambiar, puedo usar otro método, ¿sí? Para agrupar, y le puedo poner más intervalos o menos intervalos, va a ser bastante aproximada a la tabla que hemos hecho acá, ¿sí? Donde vamos a tener, por ejemplo, acá pone 3 y 14, porque ha tomado tal vez otras medidas de inicio, de final, todas esas cosas yo se las puedo decir a InfoStat. Lo que me interesa es ver un poquito la forma que va a tener, ¿sí? Fíjense, más concentración para este lado, menos concentración para este otro lado.
¿sí? Y entonces le puedo poner esta, que es un polígono de frecuencia, lo que hace es unir los puntos medios de cada una de estas barras, y este es como el comportamiento, esta es la distribución de frecuencia de la variable que estamos considerando. Este es el gráfico adecuado, ya no es adecuado un círculo o un gráfico de tortas, porque la variable es numérica. Lo adecuado es tratar de hacerlo a través de los intervalos mediante este histograma. Y si quiero graficar las frecuencias acumuladas, o sea, cualquiera de estas dos columnas, hago un gráfico que siempre va creciendo hasta llegar al máximo posible, que en estadística este gráfico es el que recibe el nombre de ojiva, ¿sí? Es como un polígono acumulado que nos va diciendo que acá el crecimiento es más o menos de esta forma, acá el crecimiento puede decrecer o crecer, acá sí o sí decrece el crecimiento, ¿sí? Entonces uno va viendo de alguna manera el impacto que va teniendo el hecho de que la variable vaya aumentando. ¿Cómo vamos hasta acá? Bien, profe. Tenemos un ratito más como para que les cuenten las medidas. Veo que se nos ha hecho un poquito tarde. Si no, podemos continuar en otro momento o yo continúo y el que tenga cosas que hacer, total queda grabado, ¿sí? Total libertad para esto, ¿de acuerdo? Sí, sí. Bien, ahora les cuento más o menos lo de las medidas, que es la parte del análisis de datos que uno completa después que hizo los gráficos, que hizo las tablas. ¿Sí? Vamos a tener 3 tipos de medidas: de posición, de dispersión y de forma. Las medidas de posición en realidad se definen como medidas que representan el conjunto de datos. Entonces uno podría decir, supónganse en un equipo de fútbol que hay una determinada cantidad de jugadores, hay uno de esos jugadores que es el capitán del equipo. O sea, salvando las diferencias y con determinadas características, hay un individuo que es el, digamos, que representa al resto. Bueno, en estadística la medida de posición es de alguna manera una medida que decidimos que sea representativa de todos. Lo que pasa es que en estadística uno podría calcular la mejor medida que cree que es representativa. Y entonces puede considerarse que si este es mi polígono de frecuencia que nace de un histograma, esta es el promedio, que cuando es poblacional se denota con letras griegas, esta letra se llama mu, entonces el promedio que va a estar justo al medio es mu sub 1. En esta otra distribución, el promedio que va a estar justo al medio será también mu, pero otro valor, por lo tanto mu sub 2, y así sucesivamente. Aunque acá las escalas son iguales, ¿sí? Porque en realidad hemos tomado los mismos gráficos, pero en realidad si estos fuesen números diferentes y estas tuvieran a escala, mu sub 2 sería más grande que mu sub 1. La primera medida de posición común conocida por todos es el promedio, también llamado media aritmética, ¿sí? ¿Cómo se calcula? Y sumo todos los valores de mi variable sobre n. Por eso que solo admite promedio, media aritmética si la variable es numérica, porque la tengo que sumar. No basta con decir, tengo una variable cualitativa y tengo códigos 1, 2, 3. ¿Qué sentido tiene sumar el 1 más el 2 más el 3? Y sacar un promedio, no tiene ningún sentido, no tiene interpretación y no es correcto. Por eso es que solamente va a admitir promedio una variable numérica. Pero existen otros valores parecidos al promedio que representan el conjunto de datos. El otro es la mediana, que es el valor del medio o del centro. Yo necesito ordenar los datos de menor a mayor, son numéricos, tienen incorporado en su naturaleza el orden, y el valor que estuviese ubicado en el medio es la mediana. Entonces, yo podría tener, supongamos que sean 10 hogares, cantidad de hijos en el hogar, tengo algunos con 0, otro con 1, otro con 2, otro con 3, a su vez el 0 se repite 2 o 3 veces, el 1 también, el 2 también, etcétera, 10 individuos, 10 elementos, 10 respuestas. El que está al medio, que coincide con esta expresión,
sería 10 más 1 sobre 2, sería 5,5. El que esté al medio, o sea, entre el 5 y el 6, sería el valor del medio, que se llama mediana. O sea, no necesites sumar nada, simplemente ubicar el valor que estaría ubicado en la mitad de ese conjunto de datos, y ese también puede ser un valor representativo. O bien el modo, o valor modal, que es el valor que se repite mayor cantidad de veces. Es decir, el modo es el más frecuente. Si yo en este ejemplo de los 10 hogares encuentro con que el valor que más se repite es 2, o sea, familias con 2 hijos, entonces digo que el modo es 2 hijos. ¿Sí? Entonces, a veces, modo, mediana y modo coinciden. En otros no coinciden. Si coinciden, estoy ante una distribución simétrica. Y acá estamos hablando de la forma ya. Si no coinciden, puedo tener asimétrica derecha o asimétrica izquierda. El derecho o el izquierdo lo da estos poquitos datos que se alejan de la mayoría. Yo acá lo que leo es, la mayor cantidad de individuos está agrupado acá, porque esto está indicando las frecuencias. Mientras más alto son estas alturas para estos valores, más individuos tengo, es más frecuente. Mientras menos tengo acá, tengo poquitos individuos, estos son menos frecuentes. Entonces, los individuos con menos frecuencia que se van a un extremo, me dice que la simetría es de ese extremo, o sea, derecha y acá izquierda. Y se da esta desigualdad. El modo va a estar en el de máxima frecuencia, o sea, va a coincidir con el valor de la variable que tenga este pico de frecuencia, va a estar en este eje el valor de la variable. La mediana va a estar un poquito más a la derecha porque es el valor del medio, y la media aritmética, como en su cálculo usa todos los valores, mientras yo tenga valores que más se alejen de la mayoría, más me va a distorsionar la media, ¿sí? Entonces, por eso a veces decimos, si hay 5 personas en una plaza, un abuelo de 70 años con 4 nietos de 5, 4, 3 y 2 años, si yo calculo el promedio, voy a estar sumando 5 más 4 más 3 más 2 más 70 años. Y si a eso lo divido 5, capaz que me dé un promedio de 20 y pico o 30 años. Y no tiene nada que ver con la realidad, donde la mayoría eran niños bajo el cuidado de un abuelo. Por lo tanto, el promedio de edades ahí está totalmente desvirtuado y el promedio no me sirve. Entonces, cuando hay valores muy alejados de la mayoría, ya sean muy grandes o muy pequeños, la media aritmética o el promedio no es representativo. Puedo buscar la mediana o puedo buscar el modo para poder representar el conjunto de datos, ¿sí? O puedo considerar los tres. Entonces, si la mediana es el valor del medio y esto fuesen las respuestas de mis datos, yo tengo alguien que contestó el mínimo, vamos a suponer que sean edades y tengamos un estudiante de 20 años en el grupo, y el máximo que tengamos a alguien que tenga 60 años en el grupo. No es la cuestión de decir, bueno, 20, 60, la mitad es la mediana, porque tenemos que tener en cuenta la cantidad de personas que tenemos entre 20 y 60. Entonces, la mediana, que podemos determinar el lugar haciendo n más 1 sobre 2, una vez que determinamos ese lugar, vemos qué edad tiene el del medio. Tal vez hay tantos jóvenes que la mediana dice que es 30 años, por ejemplo, que está más cerca de 20 que de 60. O al revés, resulta que es un grupo que está formado mayoritariamente por personas mayores a 30 o 35, entonces la mediana tal vez sea 50 o 45, está más cerca del 70 tal vez que del mínimo, del 60, perdón, que de la mínima edad. ¿Sí? Esto se va a buscar, o de hecho lo vamos a encontrar, en función de los datos realmente observados. Con este criterio, yo digo, la mediana es el valor de la variable que está a la mitad. Quiere decir que el 50% de los que respondieron tienen valores menores y el 50% restante valores mayores. Así es como se interpreta. Con este criterio, interpreto los cuartiles. Cuartiles viene de cuarto. Por lo tanto, si el conjunto de datos lo divido en 4 cuartos, voy a tener cuartil 1,
cuartil 2, que es lo mismo que la mediana, y cuartil 3. ¿Y qué es lo que voy a decir acá? Y voy a decir que el cuartil 1 divide mi conjunto de datos en dos partes. En una parte, que es el 25% de los que tienen menores valores, versus el 75% de los que más tienen. Entonces, ¿para qué sirve el cuartil? Para decir que el 25%, por ejemplo, de las personas, tienen edades menores a lo que dé acá, supongamos que acá dé 25. O sea, el 25% es menor a 25, entonces el 75% restante es mayor a 25. Esa es la interpretación que le damos respecto a los cuartos. Igual que la mediana, pero respecto a cuartos. ¿Cómo se interpreta el cuartil 3? Divide el 25% superior o mayor del 75% inferior. Entonces yo puedo decir, si este cuartil 3 fuese 50 años, yo voy a decir que hay un 25% que tienen edades mayores a 50 años. O el 75% tiene menor edad o hasta 50 años. ¿Sí? O sea, son medidas de posición, pero no centrales, o no que clasifican el conjunto de datos, sino que de alguna manera caracterizan otros porcentajes. A veces han escuchado en medicina que está en el percentil 5, que la medida de esta, no sé, el tamaño del fémur del bebé cuando se hace la ecografía está en tal percentil. Bueno, percentiles, deciles, cuartiles, son medidas de posición no centrales que lo que hacen es caracterizar un porcentaje, ¿sí?, de individuos menos o más de ese valor. Los cuartiles suelen ser los valores por ahí más comunes, ¿sí?, para presentar. Y ya con esto vamos terminando, les cuento de la varianza que me preguntaban recién. Las medidas de dispersión son las que van a medir cuánto se alejan los datos de ese valor de posición o que los representa. Entonces, si la media está acá o el promedio está acá, yo tengo valores que están muy cerquita del promedio, pero tengo valores que se alejan mucho del promedio. Entonces, la dispersión es tratar de medir de alguna manera en cuánto se alejan esos valores del promedio, ¿sí? Por eso la varianza es, primero un promedio, suma cosas y la divide por algo, ya explico por qué en vez de n es n-1, y otra de las cosas que tiene es que estas cosas que suma, fíjense que son diferencias entre cada uno de los valores de la variable y la media. ¿Sí? Entonces, si yo digo que quiero saber en cuánto se aleja cada valor de mi variable respecto al promedio, lo calculo restando cada valor de la variable respecto al promedio. Lo que pasa es que a veces las variables son o asumen valores más altos que el promedio o más bajos que el promedio. Si yo no le pongo este cuadrado, esas diferencias pueden ser positivas o negativas y por propiedad de la media, la suma hace que me dé 0, y si me da 0, no hay varianza, y eso no es verdad, porque los valores de la variable se alejan de la media, en más o en menos. Entonces, la manera de poner este cuadrado es para evitar la compensación. Todo número elevado a esta potencia par es positivo, entonces le quito el efecto del signo. ¿Y qué digo? Bueno, voy a promediar las diferencias o distancias que hay entre cada valor de la variable y la media, pero al cuadrado para quitarle el efecto del signo, y a todo esto lo podría dividir sobre n. Sobre n, si fuesen los datos de una población, hago el promedio para todos los individuos. La varianza muestral, en realidad, se divide sobre n-1 porque la varianza muestral es un estimador del parámetro, y si yo lo divido por n-1, obtengo propiedades que no vamos a estudiar, que son propiedades de buenos estimadores, propiedades matemáticas. Lo único que quiero es que a ustedes les quede es que si yo divido por n o divido por n-1, no voy a tener una diferencia tan sustancial. Supónganse que yo esto lo divido por 40, que es n, o lo divido por 39, que es n-1, no voy a obtener una diferencia, al menos hablando empíricamente, tan distinta de una manera o de la otra. Pero la fórmula debe ser así, porque con esta corrección en el denominador obtenemos otras cosas que no vamos a ver para la varianza muestral. Entonces, lo que estoy haciendo es calculando un promedio donde sumo cosas
estas cosas son las diferencias, porque quiero el promedio de diferencias o desvíos, al cuadrado para quitarle el efecto de compensación de los signos de la diferencia, y esto es como que hagan de cuenta que como es un promedio, lo dividen la cantidad de elementos que suman, aunque vean que es n-1. Esta es la varianza, una varianza rara, porque he sumado cosas que están al cuadrado. Digo rara porque no es tan fácil interpretar. La varianza, si tiene una suma de elementos al cuadrado, va a estar expresada en unidades al cuadrado, o sea que la varianza es años al cuadrado, si es la varianza de la edad, pesos al cuadrado, si es la varianza del sueldo. Entonces, si bien se calcula así, para que yo la pueda interpretar correctamente, le debo al resultado final de todo esto quitarle el efecto del cuadrado. Y esto se consigue haciendo la desviación estándar, o también considerada desviación típica. Es la raíz cuadrada de la varianza. Cuando yo hago la raíz cuadrada de la varianza, le he quitado el efecto del cuadrado al resultado final, y entonces yo sí acá la interpreto. Y si la desviación estándar en el ejemplo de la edad me da 5, yo voy a decir que la edad promedio, vamos a suponer que fue 40, la edad promedio, que es de 40, tiene una desviación estándar de 5. Quiere decir que en promedio yo tengo personas con edad que tienen entre más o menos 5 años respecto del 40. O sea, entre 35 y 45. Pero en promedio. No quiere decir que no haya alguien que sea mucho menor o mucho mayor de esas edades, sino que en promedio, ¿sí?, se alejan en 5 años. Y esa es la interpretación que la desviación estándar a mí me permite hacer, ¿sí? Es como cuando uno hace el lenguaje coloquial y dice, bueno, voy a considerar aproximadamente que el gasto que estoy dispuesto a tener en este bien que tengo que consumir sea de 30 pesos. Bueno, más o menos 5, o sea, 30 pesos, pero entre 25 y 35 lo gasto. Bueno, eso es intuitivamente un poco el concepto de la desviación estándar. En cuanto se alejan las respuestas de mis unidades estadísticas respecto del valor promedio que se ha calculado con esas mismas respuestas. Entonces, la desviación estándar mide de esa manera la dispersión. Como es la raíz cuadrada de la varianza, la desviación estándar ya va a quedar en años, por eso hablo de 5 años, no años al cuadrado, o de tantos pesos, no pesos al cuadrado, ¿sí? Ahora, si le quiero quitar la unidad esa de medida, yo puedo lograrlo dividiendo a esa desviación estándar sobre la media y encuentro un coeficiente que no tiene unidad de medida y que es un porcentaje. Y entonces hablo de porcentaje de dispersión. El 30% de dispersión, el 50% de dispersión, el 80% de dispersión. Y esto sirve cuando yo quiero comparar más de dos conjuntos o dos conjuntos de datos. Entonces puedo tener el coeficiente de variación de la variable edad para el grupo de los varones, el coeficiente de variación de la variable edad para el grupo de las mujeres. O puedo tener el coeficiente de variación de los sueldos para los que trabajan en el sector industrial y el coeficiente de variación de los sueldos para los que trabajan en docencia o en el sistema educativo, ¿sí? Entonces puedo comparar directamente, porque los porcentajes se comparan directamente, y el 30 versus el 60 claramente me dice que el 30 es menor al 60%. Entonces tengo menor variación cuando es un 30 que cuando es un 60, por ejemplo. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto ese de varianza a los que tenían duda? ¿Se entendió más o menos la idea? Sí, sí. Bien. Bueno, y lo último que les cuento, a ver si... sí. Entonces los voy a dejar este PowerPoint que tiene algunos ejemplos de dibujos. Lo único que les cuento es que todas estas medidas yo las puedo representar en un diagrama que se llama de caja y brazo, de box plot, que suele ser útil porque leo las principales medidas y me permite describir los datos. ¿Qué es lo que me dice?
este diagrama? En primer lugar, la caja está delimitada por los cuartiles. Es decir, que lo que tengo acá en la caja es el 50% central de los datos, ¿sí? Porque el 25 está para este lado y el 25 va a estar para este lado. Entonces yo puedo analizar qué pasa con el 50% central de mis datos. Los ordeno de menor a mayor, el 50% que está al medio está en esta caja. Esta línea es la mediana, o sea, puedo ver si esta mediana está al medio de la caja o desplazada a la derecha o desplazada a la izquierda. Luego veo los brazos. Este brazo corto significa que tengo más concentración de datos, por eso el brazo ha quedado cortito, mientras que un brazo largo indica mayor dispersión. Tengo distribuido a lo largo de este segundo brazo los datos de los mayores valores. Acá eran cotizaciones de algún producto o algún elemento. Si tengo un asterisco como tengo acá, quiere decir que hay un valor de estos que se aleja, atípico o extremo, un valor como el abuelo de 70 años con todos los otros niños que tienen una edad parecida. Con lo que, ¿qué me dice estadísticamente este punto? Prestemos atención, que no sea un error y haya que corregirlo, o si es realmente una persona que tiene la característica muy elevada, como en este caso, o el bien que sea, con una cotización muy elevada, tal vez la pueda considerar en el análisis, o bien la dejo de lado justificando adecuadamente por qué lo dejamos de lado y trabajamos con el resto de las observaciones, ¿sí? Y entonces, en un diagrama de este tipo, yo veo la posición, que es la rayita dentro de la caja, veo la dispersión con el largo de los gráficos y veo la simetría. Si este tiene un brazo más corto que otro, es porque va a ser asimétrica derecha. Imagínense que le ponen acá un polígono, es asimétrica derecha. Este que tiene los brazos más o menos iguales, si le pongo un polígono, va a ser bastante parecida a la dispersión que va a tener. Es otro elemento más muy utilizado para la descripción que tienen los datos, ¿sí? La verdad que hablé demasiado, más de lo que había pensado que me iba a llevar, pero bueno, yo cortaría o dejaría acá. Lo que sigue en esta presentación, que se las voy a poner en el aula, son algunos ejemplos. Si a ustedes les parece que hagamos otro encuentro más cortito con este final, lo hacemos, si no, con lo que tienen en el material, con lo que hay acá de par de ejemplos, ver si logramos procesar y podemos hacer, digamos, la tarea o la actividad que estamos considerando. ¿Sí? ¿Más o menos se entendió la idea? ¿Estamos? ¿Tienen algo que preguntarme? Sí. Sí, yo le quería preguntar algo, buen día. Quería saber bien con qué profundidad tendríamos que hacer el informe de la encuesta o de los datos que recolectamos, qué tipo de información poner en ese trabajo. Yo me conformaría con que interpreten las principales medidas, o sea, si la variable es numérica, porque si la variable es cualitativa, a través de un gráfico o a través de la interpretación de frecuencias ya está el análisis, no tenemos otra cosa más que poner ahí, ¿sí? Ahora, cuando la variable es numérica, está bueno primero representarlo con media, mediana, modo, si se pueden las tres, o por lo menos media y mediana, sería importante. Porque uno compara y eso le da un indicio de que si son parecidas va a ser una distribución simétrica. ¿Qué quiere decir que sea simétrica? Que los datos están alrededor de ese valor que los representa. Y eso es bueno. Imagínense en sus alumnos que ustedes le ponen nota y sacan un promedio. Si el promedio está alrededor de un 7, un 8, un 9, en realidad, ¿qué están considerando? Que tienen un rendimiento parejo, que todos los alumnos han alcanzado determinado nivel, si es que la nota mide rendimiento, que puede ser otra cuestión a discutir, ¿sí? Ahora, mientras más dispersión tengan, también es útil analizar eso, y eso se hace con la varianza y la desviación estándar. Entonces, también lograr ese valor para interpretar, ¿sí? Y decir, bueno, tengo una desviación estándar muy alta, muy grande, porque tengo mucha variabilidad en los datos, ¿sí? Tengo muchos con notas bajas, muchos con notas medias, muchos con notas altas, o sea, es tan disperso el conjunto que lo voy a medir a través de la desviación estándar, ¿sí? Entonces, estas medidas que son las básicas,
que se puedan calcular e interpretar es, digamos, como, está bueno, es como que es el primer nivel, digamos. Después hay muchísimas más medidas que nosotros no vamos a ver, de hecho ni vamos a calcular. Vieron que yo les digo es simétrica, bueno, esa simetría también se puede calcular. Bueno, no tiene sentido, digamos, que aprendamos a hacer esos cálculos, sino que tratemos de mirar las medidas de dispersión, las medidas de posición, y con ambas poder hablar de cierta simetría, así, digamos, de esta forma de campana, ¿no? Que pueden tener los datos cuando es simétrica, o bien este desplazamiento, tengo la mayor cantidad de los valores en los valores más bajos, ¿sí? O tengo la mayor cantidad de los valores en los más altos. Es como que se va desplazando, ¿sí? La gráfica en función de dónde tengo mayor cantidad de datos, ¿sí? Por eso por ahí tener un poquito más de pocos datos es bueno para ver todas estas cosas, si no se nos pierden en el camino cuando tenemos muy poquitos datos, como 5, por ejemplo. ¿Mm? ¿Se entiende? Por supuesto que el que más se acuerde, el que más sepa, porque alguna vez lo vio o quiere profundizar más, porque yo les he puesto también materiales orientativos, ¿no? Lo puede hacer. Lo puede investigar y poner un poco más. O sea, en eso tómense, digamos, la libertad. Lo que yo les explico, les cuento, es como que es por ahí lo primero, intuitivamente, que uno debería hacer para analizar el conjunto de datos, ¿sí? Fíjense que yo les puse los resultados de la encuesta que hicimos en el 2017 como modelo, y ese es como el nivel básico que uno debería lograr o empezar a tener de sus propios datos. Después, a medida que va aprendiendo más o que puede hacer, va agregando algunas otras cosas. Pero descriptivamente, como objeto de esta unidad 1, con esas medidas lo puede hacer. Y sí, como vamos a trabajar con muestras, a esas medidas le vamos a llamar estadísticos, ¿sí? O sea, la media es un estadístico, la mediana es un estadístico, ¿de acuerdo? Bien. No, de nada. A veces la varianza, reconozco que es un concepto, es el menos intuitivo de todos, pero porque hay que hacer varias cosas para poder encontrarla. Esto de las de diferencias al cuadrado y sobre n-1, es como que uno lo rebuscara, pero bueno, es la fórmula matemática, ¿sí? Intuitivamente es la manera que tengo de medir las diferencias de las respuestas de mis individuos respecto a un valor que los representa, ¿sí? Entonces, en función de eso, tratar de buscarle la lógica a la interpretación, ¿sí? En promedio, se alejan de este sueldo promedio que tienen los docentes entre 10 y 20 pesos, 100, 1000 pesos, 10 pesos, lo que puede. Eso me lo va a dar la desviación externa. ¿De acuerdo? Perfecto. Eso Infostat tiene la opción de poder hacerlo con Infostat, ¿no? Sí. Exacto. Yo todavía no lo pude explorar al Infostat. Vieron que yo les puse unos videitos cortos con las principales funciones. Bueno, hay una solapita que se llama estadísticas y dentro de esa medidas resumen. Y ahí abre un cuadrito de diálogo donde pueden tildar muchas más cosas. Van a ver que hay muchísimas más cosas que no hemos hablado hoy. Ustedes solamente busquen media, mediana, no sé si está el modo también, los cuartiles como para poder ver qué son, cómo los interpretan, dice la varianza, dice las desviaciones estándar, dice coeficiente de variación. O sea, estas medidas las inicial y las va a calcular, ni siquiera las tienen que calcular. Por eso lo importante es saberlas interpretar. ¿De acuerdo? Perfecto. Muchas gracias. ¿Tienen alguna otra pregunta?